En esta clase vamos a ver el concepto de pendiente de una recta. Cuando hablamos de pendiente, nos referimos al grado de inclinación de una recta. Entonces, ese grado de inclinación se mide con respecto a la horizontal. Para la recta que tenemos en la figura, el ángulo que forma con la horizontal o bien con el eje X es un ángulo que vamos a denominar alfa. Por lo tanto, el concepto de pendiente que se refiere al grado de inclinación tendría que ser una medición de ese ángulo alfa. La manera de hacer la medición sería por medio de la función trigonométrica tangente. Normalmente la pendiente se va a denotar, entonces vamos a utilizar una notación o nomenclatura dada por la letra M. Así es como aparece en la mayoría de libros de texto. Entonces M hace referencia a la pendiente. Para esto entonces vamos a suponer que tomamos dos puntos sobre la recta. Esos dos puntos sería el punto 1 y el punto 2 o P1 y P2, cuyas coordenadas vamos a suponer que son X1, Y1 para el punto 1 y X2, Y2 para el punto 2. Vamos a ver entonces que si trazamos líneas auxiliares, entonces las distancias que se forman con respecto a los ejes serían X1 es la distancia horizontal hasta el pie de donde se encuentra el punto 1 y X2 es la distancia hasta el punto donde se encuentra, hasta el pie donde se encuentra el punto 2. Por lo tanto, la diferencia o la distancia entre ambos pies va a ser X2 menos X1. Es una resta de segmentos. De manera similar, nos vamos a dar cuenta que la distancia de separación entre el punto 1 y el punto 2 medida verticalmente va a ser Y2 menos Y1. Por lo tanto, si la pendiente, que es la tangente del ángulo alfa, nos quedará que por definición de tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, para el triángulo que tenemos en la gráfica, el cateto opuesto para el ángulo alfa sería Y2 menos Y1 y el cateto adyacente va a ser X2 menos X1. Entonces, de esta forma vamos a tener la definición o la fórmula para calcular la pendiente. Es decir, la pendiente es la diferencia en las alturas de los puntos entre la diferencia de las distancias horizontales de los dos puntos. Vamos a ver un ejemplo para determinar la pendiente de la recta que pasa por los puntos A y B, cuyas coordenadas respectivamente son menos 3,2 y 1,-7. Entonces, siguiendo la fórmula, la pendiente que es M va a ser Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. Esto también se puede cambiar por YA menos YB dividido entre XA menos XB. Es muy importante conservar el orden de los subíndices. Si arriba tenemos YA, entonces abajo tiene que comenzar también con XA. Si termina con YB, o es lo que se está restando, tiene que terminar con XB, que es lo que se debe de estar restando. Por lo tanto, la diferencia entre las Y's se va a sustituir de acuerdo a el orden YA menos YB, es decir, 2, y a eso le vamos a restar el YB. Como el YB es negativo, al restárselo es necesario ponerlo entre paréntesis. Esto va dividido entre el XA, que es negativo, entonces sería menos 3, y a eso le vamos a restar el XB, que es positivo. Cuando es positivo no es necesario poner paréntesis. Esto quedaría 2, aquí se va a multiplicar menos por menos va a dar más, 7, y esto dividido entre la simplificación de menos 3 con menos 1. Menos 3 con menos 1 daría menos 4. Por lo tanto, 2 más 7 equivale a 9, dividido sobre 4 negativo,
Más dividido sobre menos equivale a menos y el 9/4 no se puede simplificar, lo podemos dejar de esa forma. Es decir, la pendiente va a ser menos 9/4. La situación gráfica se muestra en la figura. Tenemos el punto A de coordenadas menos 3,2, ese punto está en el segundo cuadrante, y el punto B, que tiene coordenadas 1, menos 7, estaría en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, la recta que pasa por esos dos puntos es la recta que está dibujada en rojo y, como podemos ver, tiene una pendiente de tal forma que el ángulo que forma con el eje X es un ángulo mayor a 90 grados. Es decir, esa recta está inclinada más allá de los 90 grados. Cuando la inclinación es mayor a 90 grados, entonces vamos a tener una pendiente negativa. Como lo podemos ver aquí, nuestro valor de pendiente es negativo. Si la inclinación fuera menor a 90 grados, vamos a tener que la pendiente es positiva. Si nos piden el ángulo de inclinación, lo que vamos a hacer es igualar la pendiente al valor de la tangente del ángulo de inclinación, que le vamos a llamar alfa, y dado que nos ha quedado un valor de menos 9/4, por funciones trigonométricas inversas, vamos a tener que el ángulo alfa va a ser la tangente inversa de menos 9/4. Tecleando en la calculadora Shift tangente para activar la tangente inversa, revisando que la calculadora esté en grados hexagesimales y no en radianes, nos proporcionará un valor de menos 66,04 grados. Esto redondeado a 2 decimales. ¿Qué significa este negativo? Que en realidad la calculadora lo que está haciendo es medir el ángulo en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Por lo tanto, para obtener el ángulo correspondiente, lo que tenemos que hacer a 180 le restamos el valor numérico que nos ha quedado, y de esta forma llegamos a que el ángulo correcto es 113,96 grados. Vamos a analizar ahora dos casos particulares que son importantes, o que es importante dominar en geometría analítica. Ese primer caso particular, vamos a numerarlo, sería cuando tenemos una recta horizontal o una recta paralela al eje X. Entonces, si la recta pasa de tal forma que es paralela al eje X, nos vamos a dar cuenta que si tomamos dos puntos, un punto 1 y un punto 2 sobre la recta, nos vamos a encontrar con que existe una diferencia en la distancia horizontal, es decir, tendríamos un x2 menos x1 entre los dos puntos, pero como la recta es horizontal, nos vamos a dar cuenta que no hay variación en la altura. Al no haber variación en la altura, entonces el y2 menos y1 sería 0. Y por lo tanto, la pendiente que está dada como y2 menos y1 dividido sobre x2 menos x1, al tener que el y2 menos y1 vale 0, entonces sería 0 dividido sobre la diferencia en las distancias horizontales. Dividir 0 sobre algo, x2 menos x1, que por supuesto es distinto de 0, 0 dividido sobre lo demás nos quedará 0. Otra forma de verlo es que cuando una recta es horizontal, entonces tenemos aquí una recta horizontal o paralela al eje X, por lo tanto el ángulo de inclinación es de 0 grados. Y dado que la tangente del ángulo de inclinación es la pendiente, nos quedaría la tangente de 0 grados y la tangente de 0 grados vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Que para una recta horizontal o para cualquier recta horizontal, la pendiente vale 0 unidades. El segundo caso particular es cuando tenemos una recta vertical. En el caso de una recta vertical vamos a tener entonces que en un sistema de coordenadas XY, la recta estaría paralela al eje Y.
Para una recta vertical, si seleccionamos dos puntos que estén sobre la misma, entonces vamos a llamarles punto 1 y punto 2, nos vamos a dar cuenta que existe una variación en la altura, es decir, sí existe un y2 menos y1, pero no existe una variación en la distancia horizontal. Es decir, al tener una recta vertical, ambos puntos, el punto 1 y el punto 2, comparten la misma abscisa, es decir, la misma coordenada x. Entonces, en realidad, x1 sería lo mismo que x2, mientras que y2 y y1 sí tienen o presentan una diferencia. Entonces, al tener un x1 igual a x2, vamos a tener que la diferencia de x2 menos x1 tiene que ser igual a 0. Entonces, al sustituir en la fórmula de la pendiente, que es y2 menos y1 dividido sobre x2 menos x1, nos quedará lo siguiente. Y2 menos y1, como podemos ver, sí hay una diferencia, pero no hay una diferencia en la posición horizontal, con lo cual lo del denominador valdría 0. Y aquí tenemos una cuestión que es muy importante, lo voy a marcar con símbolos de admiración. Es muy importante en el sentido de que dividir algo sobre 0 no está definida o definido. O sea, esa división o ese cociente no está definido. Y al no estar definido, una manera de expresarlo es poner un símbolo de infinito. En otras palabras, para una recta vertical, la pendiente no está definida. Otra forma de verlo es que una recta vertical está inclinada a un ángulo de 90 grados. Y entonces, como la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, aquí nos quedaría la tangente de 90 grados. Y si vamos a una calculadora, tecleamos tangente de 90 grados, nos vamos a encontrar con que la calculadora marca un error. Ese error tiene que ver con el hecho de que la pendiente no está definida justo para el ángulo de 90 grados.